muchísimas gracias por la invitación. Es un atrevimiento, una temeridad por parte de los profesores Soria y Díaz haber invitado a un historiador del arte a formar parte del proyecto, porque la cantidad de parches que podemos decir en ocasiones pues supera la realidad. Pero bueno, aún así, uno, por esa temeridad también que goza, pues vamos a arriesgarnos. A diferencia de la intervención de Antonio, que ha ido, en este caso, Enrique, por favor, ponle la pantalla completa. ¿Dónde? Mira, aquí, un segundo, es que yo no lo veo. Ya de paso. No, aquí, tiene que estar aquí. Que tú en la hora, es verdad, es que yo, como no manejo el PDF, o sea, que lo hago siempre como presentación. Ya te dan la fecha, sí. Aquí. Ahí, abajo. Ahí, perfecto. Gracias. Pues a diferencia del planteamiento que ha hecho en este caso Antonio, que ha ido de arriba y obviamente vertebrando hacia abajo, pues yo me meto en el fango y vamos a hacerlo de abajo arriba. Jugando también un poco con la errata, con el lazo del propio cartel que ponía. Yo jugaba con la cronología, lógicamente, la horquilla que manejaba el proyecto, 1492, 1650, y se había colado el 5, 1592, 1650, pues me va a venir bien porque prácticamente me muevo en el 16 y en el 17. Yo cuando he trabajado el tema de las cofradías, como ya os podéis imaginar, lo he hecho principalmente desde el ámbito artístico, ritual, simbólico, pero obviamente el componente histórico es lo que le da la razón de ser a todo este dispositivo que vais a ver, ¿no? Entonces, poco a poco me he ido sumergiendo y bueno, lo que os presento aquí, básicamente, también por ser mi lugar de origen, un poco es un caso concreto, ¿no? El de Aguilar de la Frontera. Vamos a intentar venir un poco más a la primera mitad del siglo XVI y rozaremos también con alguna pequeña coda el 18, por aquello de que veáis un poco las consecuencias de todo lo que se ha ido originando, en este caso, a través del 16 y del 17. Creo que al revés. Bien, vamos a intentar en ese sentido cambiar el chip y no ver las cofradías solo y exclusivamente como expresiones de religiosidad. Es decir, es algo que ya la historiografía lógicamente va superando cada vez más, desde todos los sectores, desde todos los ámbitos, y obviamente empiezan a abrirse un poco más en el propio entramado de la complejidad social que supone este tipo de dispositivos, que como vamos a ver van de abajo arriba dentro de la sociedad. Ni siquiera tampoco estudiarlas desde el ámbito económico, ¿no? Porque, lógicamente, como vais a ver ahora en los distintos planos que podemos más o menos atisbar o observar desde el ámbito sociológico, pues una cofradía, aunque no lo parezca, pues da muchísimo más juego. Bien. Esos planos que, como digo, podemos más o menos meter dentro del concepto sociológico de las instituciones sociales o del simple hecho social total, atienden a distintos planos, a distintos sectores. Una cofradía, en el fondo, es el ejemplo de lo más poliédrico que podáis, en ese sentido, considerar o pensar, ¿no? El ámbito normativo, es decir, como en cualquier otro movimiento, hay una serie de normas, hay una serie de disciplinas, hay una serie de ecos que de algún modo pues van a arreglar, van a darle sentido pues lo que va a ser, en este caso, el funcionamiento de la propia cofradía, de la propia hermandad. No voy a entrar ahora mismo tampoco en diferenciar qué es una hermandad, qué es una cofradía, teniendo en cuenta que hay que hacer todo el rastreo, pues lógicamente, de lo que viene desde las manifestaciones de religiosidad bajo medievales, pero bueno, el componente de la disciplina, es decir, del propio azote, el sufrimiento que en este caso, para expiación de los pecados, sufren los cofrades, pues tendría de algún modo la connotación diferenciadora entre hermandad y cofradía, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esos pormenores. Después del ámbito normativo, es lógico que siempre recalemos sobre todo en lo ritual o en lo simbólico. ¿Por qué? Porque es la expresión que realmente vemos de la cofradía fuera. La procesión, todo lo que es el encuadre dentro de un marco festivo. O lo simbólico, porque realmente al final esa procesión, esa manera de ser, esa manera de manifestarse, pues identifica con un colectivo, con un grueso, aunque parezcan que todas las hermandades, que todas las cofradías son iguales, pero al final cada una pues tiene una serie de singularidades, una serie de diferencias que la hacen distintas.
Obviamente el ámbito, aquí no se alimenta nadie del aire, hay un plano económico que a través de limosnas, como vais a ver, a través de renta, a través de bienes, de préstamos, pues lógicamente le dan razón de ser material, incluso mercantilista, si me apuráis, a la propia hermandad. El ámbito social no hay que justificarlo, y el ámbito político pues sí va a estar muy presente. Va a estar muy presente prácticamente hasta nuestros días, y donde más lo vamos a ver sobre todo va a ser en el siglo XIX, ¿no? Con esas cortes, con esas facciones de liberales y conservadores, pero bueno, eso nos queda ya lógicamente muy lejos, ¿no? Pero ya, por supuesto, desde el medievo, y en esta época, en la configuración del Estado moderno, pues las jerarquías, las disputas, los reconocimientos públicos, los pleitos, todo eso va a estar al orden del día. Por tanto, el enfoque que debemos entender multidimensional de la hermandad es, lógicamente, no de una subcategoría institucional, sino de un sistema que corre en paralelo a lo que sería la gran estructura que conforma la propia vida urbana. Bien, un concepto clave, como os decía anteriormente, es entender las cofradías un poco como esa gobernanza que va desde abajo arriba, ¿no? La cofradía funciona realmente como un mecanismo de autogobierno local. Tiene cierta autosuficiencia, aunque obviamente dependa de un ordinario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es el funcionamiento, lo que es su modus vivendi, su día a día, es, en el fondo, pues lo que podemos denominar como una infraestructura de lo común, ¿vale? Es algo que está muy cercano, muy en conexión, porque en el fondo lo configuran los propios individuos de la sociedad. Es lo que queda, justamente, para que me entendáis, a la casa abajo, ¿no? Por tanto, si nosotros entendemos este concepto tal cual, pues lógicamente nos va a llevar a insertar el marco de la cofradía, lógicamente, dentro de lo que sería la historiografía en un contexto muchísimo más internacional. Por supuesto, vamos a despejarla de todo folclore, de toda espiritualidad malentendida, que está, como ya hemos señalado, y veamos, en este caso, a las hermandades, insisto, como formas históricas de gobernanza participativa y popular. Es decir, en el fondo, lo entrecomillo, ¿vale? Porque quizá a lo mejor sea muy, en el sentido muy sonoro, pero estamos ante los laboratorios más antiguos que conocemos de democracia corporativa, ¿vale? Y digo lo entre comillas porque, lógicamente, eso tiene muchos peros. Lo ritual, lo simbólico, decíamos que tiene una carga muy importante, ¿no? Y, obviamente, la cofradía, perdón, la procesión dentro del contexto cofrade, pues establece una serie de claves institucionales que podemos, de algún modo, compendiar en esos 6 puntos. La tecnología, yo le he dado así a lo mejor unos títulos, unos capitulados un poco más importantes, ¿no? Pero bueno, viene de algún modo a señalar algo de que ya os he adelantado. La tecnología del gobierno comunitario, esa gobernanza de abajo arriba, un régimen político que resulta efímero, a lo mejor algo temporal, pero que vamos a ir viendo que con el tiempo también se eterniza, ¿no? El propio recorrido en la calle no solamente marca jerarquía, no solamente tiene un recorrido que no está escogido al azar, sino que tiene su sentido, y de algún modo se expone esa procesión en la calle a un negocio con lo público, o, si me queréis, de algún modo apurar entre lo público y lo privado, ¿no? Por supuesto, la procesión también es, o podemos entenderlo como un archivo político y visual, porque hay una serie de imágenes, una serie de rituales que fijan de algún modo pues, lo que sería un modelo, ¿no? De legitimidad, de autoridad, etcétera, etcétera. Lógicamente, la procesión establece un componente altamente afectivo, controla, regula, manipula, si me apuráis, lo que son las emociones de toda la sociedad, de todo el pueblo en el que se mueva. Hay un duelo, hay una penitencia, hay también un gozo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay también una acción de gracia, como veremos con las procesiones, en este caso de epidemias y demás. Por supuesto, tiene un papel muy continuista y muy eficaz dentro de lo que va a ser la institución, tanto a nivel particular, la cofradía como tal, como dentro de lo que va a ser el sistema de estabilidad o garantista del momento, y por supuesto actúa como un papel mediador entre la memoria y el poder. Claves sociales que podemos establecer en el mundo de las cofradías.
obviamente las cofradías no responden, como vais a ver, a un grupo determinado de la sociedad. Socialmente no se adscriben a un sector, aunque sí veamos luego, lógicamente por esa herencia o esa dependencia de lo medieval, pues ciertas dependencias, ciertas sujeciones a gremios, ¿no?, o a colectivos, ¿no? Pero hay distintas motivaciones que llevan de algún modo a pertenecer, a adscribirse a una hermandad, porque principalmente todos, en mayor o en menor medida, vienen a negociar lo que sería el poder, la salvación, la asistencia, la memoria. En el fondo se juega muchísimo con esos componentes subjetivos, para de algún modo establecer, como entendemos que son las cofradías, un laboratorio institucional dentro de la propia comunidad. La figura del mayordomo, que muchas veces podemos confundir con el hermano mayor, en ocasiones la misma, las propias capacidades económicas que generan, que mueven las cofradías, no son homogéneas, siempre tienen pues, unos movimientos, unos picos, unas alzas, unas bajas importantes, que de algún modo también en ese sentido pues fijan en lo que será el entramado que jerarquiza la propia cofradía con sus recursos, con su prestigio, con su poder, como digo, a distintas escalas en función de los individuos que la componen. Y por supuesto, dentro de ese componente social, pues nos vamos a encontrar para comprobar, para asegurar lo que es la heterogeneidad, élites rurales, una misocracia, nos vamos a encontrar oficios de letrados, nos vamos a encontrar lógicamente a clero secular, pero que cada uno, aun perteneciendo a la misma hermandad, tienen motivaciones distintas. En las claves económicas, es verdad que los movimientos son bastante sencillos, aunque eso no implique que haya también ciertas complejidades, ¿no? Las hermandades, ¿en qué se gasta el dinero? Las cofradías, ¿en qué se gastan el dinero? Nos estamos moviendo cronológicamente entre 1530 a 1620, 1630, 1650, ¿vale? La horquilla en la que me voy a mover. Lo primero es la asistencia social. Independientemente de que esa cofradía tenga a su cargo o no un hospital, como veremos, no son todas, lógicamente, en todo caso una, pues hay un dinero que hay que entregar, obviamente, pues para la cobertura sanitaria de la sociedad. Por lo tanto, la asistencia social en materia de hospitales, de pobres expósitos, etcétera, etcétera, pues obviamente todas las cofradías en mayor o menor medida la van a cubrir. La salvación, es decir, lo mismo que estamos haciendo una cobertura sanitaria, una cobertura de lo terrenal, hay que hacer una cobertura de lo espiritual. La cera, la misa, el entierro, hay que cubrirlo. No quiero acabar enterrado en una fosa, no quiero acabar enterrado en una masa ingente, amorfa, en medio del campo, quiero ser enterrado en la bovedilla de la hermandad, de la cofradía, donde mis convecinos, donde mis familiares me van a poder, en ese sentido, rezar y me van a poder ubicar, ¿no? Aunque, obviamente, mi oración, pues, o la oración de los míos, pues vaya, obviamente, al cielo. El ritual público. Insisto, el gasto de la procesión, como es lo más explícito, lo más exponencial, pues va a estar, de algún modo, pues muy sufragado, ¿no? Distinto es las fiestas que por cuestiones epidémicas, por cuestiones extraordinarias, la muerte, el feliz nacimiento de un hijo de la casa marquesal, eso ahí va a intervenir el Consejo. Hay una promoción, hay una aportación, a modo de subvención, ahora que estamos tan subvencionadas las hermandades de las cofradías, pues igual, ¿no? Hay en ese sentido una cobertura. Pero, obviamente, la mayoría de los casos forma parte del ordinario. Y por supuesto la arquitectura y el ornato. No todas las hermandades y no todas las cofradías están asentadas en sus propias ermitas, pero las que lo están, obviamente, pues tienen un gasto mayor. Entonces hay que cubrir pues todo lo que genera tanto la fábrica, el inmueble, como los bienes muebles. ¿Qué ingresan? Porque esto, ¿de dónde llega? Pues principalmente de las cuotas de las limosnas que recogen, las bacinetas famosas, ese es el modelo dominante, como vais a ver en todas ellas. Hay una cofradía que sí al final actúa un poco de lapa o se nutre del resto, como es la Caridad, la cofradía de la Caridad, que es la que mantiene el hospital. Por lo tanto, todas las hermandades pues tienen que contribuir con su cuota de seguridad social a la hermandad y, como digo, en algunos casos muy puntuales, el apoyo municipal. Por supuesto, si hacemos un balance, utilizando términos económicos, en estos términos, en este ámbito, la cofradía debemos entender que no solamente reza, sino que la cofradía administra, redistribuye y construye ciudad, un concepto tan moderno. Al final,
obviamente actúa con una acción institucional muy concreta y en ocasiones la propia cofradía va a actuar como un amortiguador para paliar lo que son los momentos de crisis. A ver, cuando nos adentramos en el ecosistema cofrade aguilarense nos encontramos con una población, con una villa que tiene 18 cofradías, que no son pocas, 18 cofradías teniendo en cuenta, hermandades y cofradías, teniendo en cuenta pues que, bueno, el pico más alto demográficamente hablando la posiciona como la segunda ciudad dentro, perdón, la segunda villa dentro de lo que es la casa de Aguilar o el estado de Aguilar. Pero cuando nos metemos lógicamente en el 17 y terminamos el 17, pues estamos hablando de una villa que está muy, muy tocada. Aún así, intentan de algún modo pues cubrir las necesidades de las cofradías, por supuesto, ajustándose a las circunstancias. Como veis, no tiene puntero, lo que es el pequeño cuadro que he puesto viene de algún modo a referenciar tanto hermanos. No va, en la vida. Sí, no, pero no va, ¿no? No se ve. No se ve. La pantalla. No le he puesto orden, ¿vale? Ni cronológicamente ni por importancia. La he dejado un poco al azar, pues, como lo que sería o vendría a ser más o menos esa amalgama cofrade dentro de la propia sociedad, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con hermandades que pueden arrancar más o menos en torno a 1520, 1530, que lógicamente traen unos antecedentes que ya en su momento intentaremos escudriñar. Y bueno, pues nos encontramos también con hermandades que se van a ir incorporando esta nómina importante como en el 17, como va a ser, por ejemplo, una hermandad gremial, la de los carpinteros, como es la de San José, ¿no? Hermandades en las que nos encontramos también, como vais a ver, picos de nómina cofrade de efectivos humanos muy grandes, ¿no? Ahora vamos a ver cómo la Hermandad de la Inmaculada Concepción pues llega a tener una nómina ingente que no es esperable en una cofradía de ese calibre, ¿no? O nos vamos a encontrar en Aguilar también el caso de la excepcionalidad que supone la cofradía de los morenos o de los esclavos, tanto la ermita y cofradía de Santa Catalina, que tiene una vida muy cortita, como la del Valle, ¿no? Más o menos, marcando lo que serían las franjas cronológicas, pues ahí os podéis hacer una idea de lo que viene a ser, en este caso, el ecosistema cofrade de Aguilar desde 1500 hasta más o menos 1650. Lo que estamos, en verdad, es viendo estructuras que están creadas, pero que en ocasiones lo que vienen es a perpetuar de manera consciente lo que ya se ha arrancado con anterioridad. Cierta vigilancia por parte de las nuevas cofradías que se nacen o se constituyen en torno a lo que va a ser las disposiciones trentinas y, por supuesto, su reorganización con el tiempo. Los agentes sociales, las motivaciones que tenemos en Aguilar. Yo lo he partido en 6, ¿no? Tendríamos élites locales y oligarquía municipal. ¿Quiénes son? Pues normalmente nos encontramos regidores, hidalgos, oficiales de consejo. ¿Dónde actúan? Pues principalmente los tenemos localizados en la Cofradía de la Caridad, en las sacramentales, en las marianas. ¿Qué buscan? ¿Qué les motiva? Pues hay un prestigio, lógicamente, un control moral, un control asistencial y una gestión de lo que es el orden urbano a través del ritual. El clero secular y regular. En Aguilar tiene más importancia, lógicamente, por razones obvias, el clero secular que el regular. Pese a tener 3 conventos, no son 3 conventos muy, muy crecientes, sobre todo en esta época en la que nos estamos moviendo, que todavía el tercer convento, el monasterio de San José y San Roque, de las Descalzas, pues lógicamente no tiene presencia, no existe. El convento más potente va a ser el de la Coronada, Nuestra Señora de Asunción, la Coronada, de Clarisas, la segunda orden de San Francisco, que en este caso velan más por los intereses monacales que por los intereses de la orden tercera, que obviamente está presente, quizá ya bien metido tras la fundación y demás, 1610, 1620. Por tanto, el clero secular, párrocos, beneficiados, presbíteros, pues van a estar en cofradías como San Pedro, Santísimo Sacramento, van a controlar, tienen el monopolio, lógicamente, de lo que es la palabra y del rito, y lo instrumentalizan la cofradía para marcar lo que sería pues una pedagogía ortodoxa de lo emanado por las disposiciones superiores.
El pueblo llano, lo que podemos entender como el estado llano y demás, campesinos, artesanos, hortelanos, ¿dónde los vemos posicionados? Hermandad de la Ánima del Purgatorio, una hermandad también muy trentina, como la del Santísimo Sacramento, la Inmaculada por aquella ferviente devoción y defensa a ultranza por parte de los ibéricos y sobre todo del sur peninsular en torno a este misterio, y aquellas cofradías que tienen un carácter profiláctico, o mejor dicho, sus devociones, lógicamente, San Sebastián, San Cristóbal, ¿no? Es muy interesante el asentamiento del Elevaterio de San Antón, que es el que luego va a dar como origen al convento de Santa Ana de Montilla, en este caso establecido en lo que sería la ermita de San Antón. En torno a esa cofradía, y ermita cofradía de San Antón, pues se van a mover estas mujeres. Ahí es donde tendríamos también que encajar en este punto de minoritario lo que sería la cofradía del Valle, ¿no? Con la excepción esta que estamos viendo de el único mayordomo que le conocemos a la hermandad, en este caso reconocido como esclavo. Cofradías asistenciales y hospitalarias, igual, y el concejo y el poder señorial, ¿dónde están principalmente ubicados o dónde se ve o dónde es más notoria la presencia señorial? Pues lógicamente en las procesiones de las fiestas mayores, ¿no? El corpus, patronazgo, etcétera, etcétera. Bien, aquí más o menos, marcando un poco lo que sería la diferencia que hemos hecho anteriormente, pues ubico algunos nombres que ahora vais a ver un poco más desarrollados, ¿no? No quiero tampoco cansaros porque esto ya son cuestiones muy particulares que sí nos vienen bien a la hora de cruzarlos con los datos que, obviamente, a lo largo y ancho del desarrollo del proyecto, pues vayan a desarrollarse en este contexto, ¿no? Como el de Aguilar, ¿no? Figuras como los regidores Fernando de Carmona, Cristóbal Rodríguez de Varo, pues van a estar presentes en la Hermandad de la Caridad o de la Inmaculada Concepción, en ocasiones incluso cruzándose de unas hermandades a otras, ¿no? En el caso del ámbito más mesocrático, pues nos encontramos pues con labradores relativamente acomodados, como el caso de Ruiz del Lagar, además un apellido que se mete bien entrado ya el 18, Juan Pérez o el propio Juan de Luque, que en este caso, como digo, pues dentro del el ámbito de la mercadería, pues se posicionan en cofradías muy importantes como la cofradía de la Candelaria o la de las Ánimas, ¿no? En el fondo, lo que van buscando también, en cierta medida, es conseguir cofradías que les permitan un escenario espacial de ascenso, aunque sea al menos simbólico. El ámbito eclesiástico, pues lógicamente en las cofradías de la Inmaculada, del Santísimo, gestión también del hospital en la Santa Caridad y, sobre todo, en San Pedro. Y por último, ese caso, como digo, entrecomillado, curioso, porque resulta muy elocuente, ¿no? Que además, como vais a ver también, conservamos las reglas de la cofradía de los morenos, que el único mayordomo que hasta ahora las visitas pastorales nos ha desvelado es el caso de Juan de Aguilar, que directamente lo señala el visitador como un esclavo. Bien, mi planteamiento dentro de este acercamiento a las cofradías como un laboratorio de poder institucional y demás, es hacer como este tipo de fichas, lo mismo que hemos hecho para Aguilar, hacerlo para el contexto del resto de villas, de ciudades que vamos a manejar, ¿no? El caso de Lucena, etcétera, etcétera. E intentar hacer más o menos lo mismo que estamos haciendo en Aguilar, moviéndonos más o menos en este punto, que es donde hay un ferviente movimiento cofrade, tirar para atrás y tirar hacia adelante. Aquí tenéis más o menos qué es lo que yo intento hacer, pues un barrido de lo que vendría de algún modo a controlarse a través de los mayordomos que tenemos documentados, más en función de cuándo arranca o de los primeros datos que mantenemos en Aguilar. Las visitas pastorales mejores conservadas son las de 1550-54, pues a partir de ahí empezamos a barrer, ¿no? Y bueno, señalamos algunos nombres que pueden ser, en este caso, pues los hilos que nos permitan mover otros casos. Por supuesto, hacemos un balance de ingresos y gastos que, lógicamente, en esa visita se establece y, bueno, pues fijamos un poco lo que sería, dentro de esa ficha catalográfica, el concepto de tipología, función, que ya lo hemos comentado, y de los agentes sociales que la mueven. La Archicofradía del Santísimo Sacramento, al igual que pasa con la cofradía de las Ánimas del Purgatorio,
nace en ese contexto, ¿no?, de las sesiones trentinas y, bueno, en Aguilar principalmente cuando va a encontrar un poco de mayor asiento, de mayor calado, hay una consolidación más creciente, es a partir de 1620-1630. No en vano, es ahí cuando se pequeña, cuando se plantea la construcción de la capilla sacramental que, bueno, en el ámbito, en el contexto teológico, espiritual o artístico, cultural, grosso modo, pues vendría de algún modo a iniciar, a partir de lo que sería la capilla del Sagrario del Templo Mayor de la diócesis, el Templo Catedralicio, pues una secuencia tipológica bastante interesante basada en el concepto del espacio hierosolimitano, es decir, la recreación del templo ideal a través de esa idea que nos vienen arrastrando del templo de Jerusalén, a través de Pablo de Céspedes, bueno, ya sabéis, ¿no? Aquí, bueno, pues algunos presbíteros resultan bastante interesantes. El caso de Cristóbal del Pino es el que está más vinculado a la obra que os estoy comentando y, bueno, principalmente el gasto en este momento está focalizado en la construcción de la capilla y, bueno, casi siempre el grueso de las descargas se centra en lo que es la procesión y el pago vamos, lo que genera no solamente sacar la custodia a la calle, custodia del 16 que conservamos, por cierto, sino también los propios portadores, que en este caso son, curiosamente, los curas. Y hay que pagarle por sacarla. No hacen nada en balde. La Cofradía de Ánimas del Purgatorio es una cofradía también, en este sentido, bastante interesante, con algunos personajes, como estáis viendo señalados, que convendría, de algún modo, rascar un poco para llegar más a fondo, ¿no? Es lo que podemos entender como una cofradía sufragial, está muy arraigada, lógicamente, en el pueblo, por razones más que obvias. Aguilar tiene una presencia de cofradía, un catálogo de cofradías marianas bastante importante, ¿no?, de distinto calado, pero sobre todo más bien festivo. En este caso, la cofradía de la Antigua, que es una devoción que ya podéis imaginar de dónde viene, pues se ubica estratégicamente dentro de lo que es la transacción comercial, el mercado de ganado que se genera justamente a la salida de la villa, ¿no? Y, bueno, esa ermita, que sirve un poco de espacio congregacional, pues va, de algún modo, a articular pues, gran parte de la vida activa de la villa, ¿no? Estuvo prácticamente vigente hasta mediados del 19, que por intereses puramente económicos y de prosperidad, el paso de la línea férrea Córdoba-Málaga, pues terminó, lógicamente, por desaparecer. Para que veáis un poco, cuando nos basamos en esta documentación, ya muchos de vosotros paráis más que superados, ¿no? Pero bueno, para aquellos que no se hayan enfrentado nunca, cuando venimos a rastrear esos datos, pues provienen muchas veces, cuando lo son, porque otras veces al final no deja de ser una redacción muy protocolaria y muy de ingresos y gastos totales, pero cuando hay una pormenorización, pues más o menos nos lo encontramos en los libros de pastorales así reflejados, ¿no? En este caso es la segunda visita pastoral que tenemos, la cofradía de la Antigua es de 1543, más o menos, y ermita, y bueno, en este caso, pues 1577 sería la segunda visita pastoral que se le gira, muy tardía, pero se le gira, en este caso, a la hermandad. La cofradía de la Inmaculada Concepción, por aquello de esa defensa, como decía, del misterio, pues fijaos hasta qué punto nos encontramos en 1577 con un número, con un grueso, una nómina de cofrades tan bestia en Aguilar, 1500 cofrades. Eso, para que hagáis una idea, hoy día lo tiene solo y exclusivamente la cofradía de Jesús Nazareno. Pero la cofradía de la Inmaculada, 1500 cofrades, eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Aunque es verdad que estamos en un momento bastante importante a nivel demográfico. Pero bueno, en fin, una cofradía que luego pues, van a acabar recalando también algunas de las voces más sobresalientes del panorama, bueno, de las familias un poco más distinguidas de la villa, ¿no? Y en el caso de la Candelaria, bueno, pues lo he traído para que veáis cómo
una cofradía en un momento determinado toma conciencia del lugar donde va a establecer el culto a su imagen, ¿no? Y esa ermita del 16 que por suerte conservamos, sobre todo en lo que a techumbre se refiere, con la armadura de par y nudillo y con la que preside, en este caso, el presbiterio, la zona presbiteral, pues también dentro de la masa salarial de ingresos y de gastos que se mueven a lo largo de unos años, nos encontramos pues con todo, nombres de carpinteros, de ladrilleros, etcétera, etcétera, que de algún modo van a dotar a finales del 16 a este punto, a extramuros de la villa, de esta ermita dedicada lógicamente a la Candelaria, a la purificación. Incluso con la suerte de tener pues documentada la obra, el cantero que trabaja para la portada, que es una de las más antiguas, lógicamente, de la ciudad. Bueno, habéis visto un poco los modelos de ficha catalográfica, para no cansaros más. En este caso, pues, lo mismo hemos procedido con San Sebastián, San Cristóbal, la Cofradía de San Antón, San Pedro, ya estáis viendo la cantidad, en este caso, de rectores del grueso de la nómina de eclesiásticos seculares que tenemos en la parroquial, pues que están vinculados a la hermandad. La Cofradía del Rosario, que es muy interesante ver su arranque, derivada, lógicamente, por esa postergación que sufre a raíz de entronizarse en la parroquia una nueva devoción que haga que la parroquial matriz o la parroquia matriz de la villa se convierta en un foco de devoción, de atracción devocional con la Virgen del Soterraño. A la antigua Virgen del Rosario se le posterga una capilla lateral y ahí es cuando surge, pues obviamente, el engancharse al carro a través, lógicamente, de una hermandad. Y la Cofradía de la Cabeza, que en este caso es la quinta de la dependiente de la filial. En cuanto a las reglas, en Aguilar conservamos 3 reglas, que no es poco, 3 reglas constitucionales. La más antigua es la que estáis viendo en pantalla, que es la de la Cofradía de las Ánimas, de 1541. A esta le seguiría la que localizamos en la Biblioteca Nacional, de los Morenos, muy interesante, 1578, y la de la Cabeza de 1587, que viene de algún modo a seguir los parámetros de la cofradía matriz. En todas ellas podemos más o menos, grosso modo, pues señalar una serie de puntos que vienen de algún modo a definir lo que sería el contenido. Una invocación, obviamente esto al final, el protocolo también disciplinario de escribanía, pues también está presente en las reglas, unas normas de conducta, un gobierno interno, un régimen económico, la forma de colegiar de algún modo el poder cofrade, los ingresos de nuevos hermanos, la asistencia, obviamente, ante los difuntos en los distintos sufragios y la administración patrimonial. Si eso lo separamos en 4 grandes bloques, pues hablaríamos del bloque de lo religioso, de lo moral, de lo institucional y de lo económico patrimonial. Fijaos, si hacemos esa comparativa de las cofradías del 16 y 17 con las cofradías que llegan prácticamente hasta finales del 19, pese a los efectos desamortizadores de la centuria, fijaos que casi mantenemos la nómina. Es más, la incrementamos. La incrementamos con desdobles, como por ejemplo en el caso del Rosario, con las subvariantes rosarianas, Rosa, Aurora, que vienen siendo, por otro lado, habituales dentro del contexto del señorío, ¿vale? E incluso cofradías que sufren en este sentido también, devociones que sufren en ese sentido, pues también una prodigalidad dentro del propio marco de la villa, como es la devoción a la Virgen de los Dolores. Nos podemos encontrar en el siglo XVIII pues hasta 6 y 7 cofradías vinculadas a un mismo título vocacional, ¿no? Y prácticamente sin rivalidades, ¿no? O cofradías que nacen de nuevo cuño, lógicamente, a raíz de las nuevas devociones, como van a ser San Judas, ¿no? Por poneros algún ejemplo. Para ir cerrando un poco. Conclusiones que podemos establecer al hilo de todo lo comentado. Por supuesto, hay una raíz medieval, sí, pero a la moderna. Es decir, las cofradías del siglo XVI y del XVII lo que vienen es, de algún modo, a reforzar y a sistematizar, algo más si cabe, lo que eran los modelos asociativos heredados del medievo. ¿Hay una explosión institucional en el XVI?
es innegable, lo hemos visto. Su proliferación, ¿con qué coincide? Con esos movimientos demográficos, con toda la reorganización de la trama urbana, la reforma religiosa e incluso la propia consolidación de la casa. Laboratorio de gobierno comunitario, también lo hemos comentado, es decir, gracias a las cofradías se gestionan, se garantizan recursos, cargos, normas, rituales, etcétera, etcétera. Hay una resiliencia social, puesto que estas van a actuar de algún modo como redes asistenciales. Hay un crédito informal, de algún modo, aunque no se institucionaliza, aunque haya también elementos que se protocolizan, como por ejemplo el arrendamiento, el subarrendamiento de tierra, de bienes raíces, pero se intenta favorecer a los cofrades por encima de todo, y hay un apoyo, como decía, una amortiguación en época de crisis. Por supuesto, el ritual, las procesiones, la fiesta en el 17 y en el 18 nos van a gustar más que un tonto un lápiz. La integración social diferenciada, ahí es lo que hemos querido más o menos, es de algún modo compendiar todo lo que es la convivencia social, es decir, la élite con la mesocracia, el clero, el pueblo llano, todos participan, conviven de un mismo sistema institucional. La idea de continuidad y adaptación no desaparece. Fijaos que incluso hasta en el 19 podríamos, en ese sentido, decir, oye, cuidado, avisa a navegantes que esto se va al garete. Bueno, pues las cofradías siempre están, a lo largo, es una constante histórica, siempre están transformándose, siempre se están adaptando y perviviendo hasta prácticamente la contemporaneidad, y bueno, son clave, en definitiva, para entender lo que es la vida de la comunidad. Por cerrar, por concretar en una idea fuerza, que venga de algún modo a concluir todo lo que acabo de decir, insistamos, defendamos que la cofradía no solamente reza y no solamente procesiona, sino que organizan, que median y que gobiernan. Y que prácticamente desde la Edad Media hasta nuestros días han sido, con sus luces y con sus sombras, cada una de las épocas, uno de los instrumentos más estables de la construcción comunitaria.